estrategia en América Latina más utilizada por los organismos de seguridad para destruir los movimientos de masa opositores ha sido la provocación. Meter agentes encubiertos a los movimientos, hacer que esos agentes encubiertos saquen del cauce legal y democrático a los movimientos, los deslegitimen y los desprestigien. Y una vez que ya han perdido su base social, entonces los aplastan militarmente. Y creo que el conjunto de lo sucedido en el mes de septiembre, y las amenazas del discurso presidencial no tienen efecto, las amenazas sobre Ciudad Universitaria alrededor del 9 tampoco lo tienen. Al contrario, hay una respuesta de un altísimo valor político que es la manifestación silenciosa. Ahí se despliegan las acciones de los grupos paramilitares posteriormente, que tampoco tienen efecto, y la invasión Ciudad Universitaria no tiene efecto, y forzar la renuncia del rector con una campaña de calumnias no tiene efecto, y intentar detener la resistencia de los estudiantes con acciones policíacas y militares en la ciudad no tienen efecto. Bueno, entonces, digamos, ante todos esos sucesión de acontecimientos frustrados para el régimen, pues da la impresión de que la solución autoritaria es extremar la fuerza para llegar a una solución definitiva. Y a partir de septiembre ya se va viendo que cada vez más se acerca ese final tremendo, ¿no? Desde el momento en que el ejército toma Ciudad Universitaria y de nuevo otra vez se lanza ya en plena refriega contra las escuelas politécnicas, se está casi anunciando que el desenlace de Tlatelolco. Una de las medidas de seguridad que habíamos tomado, que es otra ingenuidad, era que no estuviéramos presentes simultáneamente en los actos públicos todos los miembros del Consejo Nacional de Huelga, sino que estuviera distribuido, que algunos compañeros no asistieran a los actos, precisamente para asegurar que quedaran en libertad compañeros en caso de represión. En mi caso, se suponía que yo no debía estar en Tlatelolco, y lo que hice fue llevar en el carro a un par de compañeros que sí debían de estar y quedarme en la plaza, no en el tercer piso del Chihuahua donde estaban los compañeros, de manera que a mí me tocó vivir estas cuestiones desde ese espacio. Yo estaba en el tercer piso del edificio Chihuahua, donde estaban los micrófonos y los aparatos de sonido. Cuando comenzaba el meeting, a mí me avisaron algunos compañeros: oye, hay gente muy rara, hay unos muy pelones, muy rapados, fortachones, aquí alrededor del edificio. Pero pues, ¿qué hacíamos? Pues, bueno, yo me dijo, oye, hay tanques en las calles vecinas. Pues siempre había habido tanques. Había mucho nerviosismo en la tribuna. Los helicópteros no dejaban de sobrevolar la plaza. Había camiones militares y de policías y granaderos estacionados en los alrededores de Tlatelolco. Tanques por un lado, sobrevolaban los helicópteros, soldados por otro. Entonces a mí no se me hizo muy así impactante el hecho de que sobrevolaran los helicópteros, ¿no? Pero sí comencé a oír también lo que te digo, ese marchar de los soldados, las motos, todo eso, y
y se comenzó a oír así en la plaza con toda la gente como algo así como algo va a pasar, algo está pasando. Hay gente muy rara allá arriba algo raro está pasando, algo raro. Pero bueno, estábamos tan acostumbrados a que pasaran cosas raras que seguimos subiendo. Y al llegar, Raúl Álvarez nos dijo, bájense y dispérsense. Y no contesten ninguna provocación porque estamos rodeados por el ejército. Entonces esperamos a que diera la hora para que yo empezara a hablar. Entonces ya empecé a hablar, mencioné al primer orador, que fue Florencio López Osuna. Cuando estaba mencionando al segundo orador, empezamos a oír el helicóptero, vemos pasar, estábamos así en el edificio, y del lado izquierdo donde está la iglesia, vemos caer una luz verde. Entonces me dicen, grita que son de Salva. Entonces, no corran, son de Salva, no corran, son de Salva. Entonces me quitan el micrófono y entonces lo tomó Florencio López Osuna. Bueno, no sé quién era el orador, no recuerdo, creo que era el Flaco Osuna, arrebata el micrófono Sócrates cuando ya viene el ejército. Pero hasta entonces viene el ejército, cercando, corriendo contra el mitin desde el puente de Tlatelolco. Y entonces Sócrates, creo que se oyen los primeros disparos, entonces no corran, compañeros, no corran, es una provocación, dice Sócrates, ¿no? Y Florencio López Osuna se queda sin habla y es cuando yo le quito el micrófono y le digo que lo mejor era que no corríamos porque se veía una provocación, ¿no? Los compañeros dicen, calma, no se preocupe, no va a pasar nada, todo está tranquilo, o sea, pues, porque no esperábamos nada. Y yo estaba viendo al tercer piso, porque estoy exactamente enfrente, en la explanada. Y sí, lo único que vi que en ese momento fue que al que estaba hablando, lo agarró así, un guante, así. Yo lo vi clarito como lo echan para atrás. Y a otros. Fueron retirados del micrófono con violencia y apareció un personaje alto respecto a los demás, con un traje oscuro, que empezó a disparar sobre la plataforma y sobre los soldados que se acercaban. Esto en el extremo derecho del balcón del tercer piso. Y de inmediato la respuesta de cientos de armas en una balacera tremenda, ¿no? Que dirigía esa operación era el subdirector de la Dirección Federal de Seguridad. Era un hombre de apellido Llanes. Lo puedo decir ya sin miedo, o espero que no me pase nada. Un individuo de apellido Llanes, y fue el hombre el primero que dispara desde el tercer piso contra la multitud, ¿no? Entraron los agentes y el cuerpo de Batallón Olimpia sometieron a todos los estudiantes que estaban en el piso. Entonces todos corrimos hacia el elevador. ¿Y qué nos encontramos? A los de guante blanco con metralleta. Ahora, hijos de tal por cual, para atrás y al suelo, si no aquí los tronamos. Yo fui quizá el último, no por valiente, sino por bobo, en ser detenido, porque estaba recargado en el barandal, pensando que por qué la gente corría para un lado, venía hacia el edificio, y luego se había dado el frenón, como una ola que pega con algo, y se había regresado. Yo no veía al ejército que avanzaba por abajo del edificio, ya ves que están montados como en zancos. La gente vio al ejército que también venía por acá, vio al que tenía a sus espaldas y echaron a correr hacia el edificio para irse. Y vieron que el cerco era total. Y yo estaba en esas meditaciones, porque se regresaron cuando me apergollaron por acá y yo al suelo. En ese instante vi al de la esquina derecha, un alto fornido, sacar un pistolón y empezar a disparar sobre la gente al azar, así, pum, pum, no al aire, sino sobre la gente sin apuntar, tras. Entonces dije, pues nos van a matar.
se apoyó en uno de los postes que tiene el tercer piso del edificio Chihuahua. Hay dos columnas. Se apoyó en una como cubriéndose y empezó a disparar sobre la gente, sobre los que estábamos abajo. Y ya para ese momento había entrado el ejército y estaba mezclado con nosotros. Entonces los que estaban arriba estaban disparando sobre nosotros y sobre el ejército. Y cuando el ejército vio esos fogonazos, estuvo absolutamente convencido de que éramos nosotros. Por eso dieron la orden de contestar el fuego contra otros militares. Y el fuego empezó a dar contra el techo y luego fue bajando, y entonces ya nos pidieron, nos gritaron que nos echáramos al suelo, y ellos se asustaron. No traían ni siquiera un walkie-talkie para comunicarse con los mandos del ejército y decir, somos el Batallón Olimpia. Entonces comenzaron a gritar a coro, tirados en el suelo, aterrados, parapetándose con el barandal, que para suerte de ellos y de nosotros es de concreto. Y entonces 1, 2, 3, Batallón Olimpia, no disparen. Entonces ellos empezaron a gritar Blanco Olimpia. Entonces todos empezamos a gritar Blanco Olimpia. Entonces nos dijeron que nos calláramos, pues, si no ahí nos tronaban. Llego a las 6:05. Subo la escalinata, allí a la plancha de la plaza, aparece un helicóptero, lanza una luz verde, sigue girando hacia alrededor del edificio Chihuahua. La tribuna está en el edificio Chihuahua. Yo me dispongo a subir al edificio porque soy el quinto orador. En fin, una situación así. Y aparece otra vez el helicóptero y lanza una luz roja. En el momento que aparece la luz de bengala roja, unas detonaciones ensordecedoras. De todos lados llovía metralla. Puede ser, no nos pueden estar disparando de arriba, sí, no nos pueden estar disparando. Yo oía de arriba y de abajo, la verdad, yo digo, es que no puede ser esto cierto, o sea, yo no lo concebía, y entonces le digo a Tita, es que son balas de salva, no pueden ser reales, y dices, no seas pendeja, ¿no ves cómo está cayendo la gente? Entonces sí, ya volteé a ver y veo que los compañeros estaban cayendo, ¿no? Alguien dijo, son salvas, pero casi en el momento en que lo decía y yo lo escuchaba, vi un impacto a 2 o 3 metros de altura en una parte del edificio y la caída de un pedazo de revoque del edificio, ¿sí? O sea, estas no son salvas, y en ese momento mismo casi todo ocurría al mismo tiempo. Vi la caída de 2 o 3 gentes heridas o muertas, no lo sé realmente. Y bueno, nosotros lo que queríamos era correr y salir de ahí. Lo intentamos, no pudimos, porque cuando íbamos a llegar a la orilla de la explanada estaban ahí un grupo de militares disparando, también no sabían ni contra qué disparaban. Creo que todos estábamos igual de aterrorizados,
volvimos de nuevo a la explanada buscando el cobijo de más gente, y fue cuando los militares de plano ya nos obligaron a tirarnos al suelo. Algunos los jalaban, a otros de un culatazo los tiraban, porque pues la posición menos riesgosa para el medio de la balacera pues era estar en el suelo. Y ya para ese momento los balazos llegaban de todos lados. Uno podía oír perfectamente que llegaban de arriba y de abajo y de todos los lados. Pronto cae cerca de mí un joven, pronto lo auxiliamos otro amigo mío y yo a este joven que no conocíamos. Pronto nos dimos cuenta que era un balazo, le entró en un glúteo, pero emanaba tanta sangre que era una bala de mucho calibre, probablemente expansiva, no lo sé. En este momento emanaba demasiada sangre, le tapamos entre ese otro amigo y yo con la mano, queríamos tener un pañuelo, gritábamos que viniera el auxilio. Viene precisamente las tanquetas disparando y todo, hacen boquetes sobre el edificio Chihuahua, hacen un reparto de metralla por todos lados. Yo me tiro al piso, trato de levantarme y el miedo es terrible. Las piernas me fallan, no puedo levantarme. Aquí viene lo más tremendo de mi vida, terrible, el compromiso más grande de mi vida. Se acerca un muchacho y me dice: maestro, levántese, vámonos, porque si lo ven lo matan. Vamos. Me toma del brazo, aquí de la derecha, nos vamos así. Yo no podía caminar, era tal el pánico, lo que ustedes quieran considerar. Caminaríamos, no sé, yo creo que unos 10 metros, no puedo calcular. En el momento en que voy aquí con él, una bala le atraviesa la cabeza. Esa bala era para mí, un chamaco de 18, 20 años, universitario, poli, de la normal, de alguna escuela particular, campesino, obrerito, quién sabe. Ahí cayó a mis pies. Recuerdo el fragor del fuego o de las armas que se dispararon en ese momento, en todas direcciones, y de un grito que todavía me tiene muy conmovido, que es hay que salvar a los muchachos del consejo, hay que salvar a los del consejo. Como esta idea de que había que salvar a los compañeros del consejo porque eran los que garantizarían la continuidad, ¿no? Una protección a la dirección. Y nos metimos en el edificio de al lado y empezamos a subir escaleras tratando de encontrar una azotea, porque pensábamos que si los tiros venían de arriba, pues si estábamos arriba no nos tocarían. Pero en las escaleras de los edificios había gente que subía y gente que bajaba y gente que subía. Y de pronto se abre una puerta de un departamento y una señora nos dice: métanse. Y nos metimos a ese departamento, la señora cerró la puerta, había como 6 muchachos más ahí, y nos dijo: yo tengo hijos en la vocacional y no sé dónde están, y creo que cualquier madre haría exactamente lo mismo, quédense aquí hasta que todo pase. Y ahí los heroicos vecinos de Tlatelolco nos acogieron a mí y a un montón de compañeros que yo no conocía, eran compañeros del Poli, casi todos ellos, de Chapingo, había un par de compañeros de Chapingo, y había 2 o 3 heridos, no exactamente de balas, sino de caídas, de raspones muy graves en la cara y en los brazos que estaban sangrando, ¿sí? Yo tenía mucha angustia porque sabía que mi hermana también estaba en el meeting, y porque además oíamos gritos de dolor, y porque además empezó a oírse como escaramuzas. De repente arreciaba el tiroteo y luego se calmaba. Y entonces pensábamos: bueno, ya se acabó todo, salgámonos. Empezábamos a tratar de incorporarnos, a salir, y empezaba otra escaramuza y otros tiroteos. Llovió
Y como a las 11 de la noche hubo un periodo largo en el que ya nada más se habían órdenes militares. Hubo un momento, tal vez como a las 8, las 9, en que oímos sobre el piso, oímos las botas de los soldados subiendo. Y creo que para mí ese fue el momento de realmente dejarme llevar por el terror. Siempre tuve miedo. Saliendo a la calle, en los mítines, yo siempre tenía miedo. Pero en ese momento sí me entró un pánico terrible porque me daba mucho miedo el ejército. Ya había ocurrido el hecho de que después de varios tiroteos, un grupo de mujeres empezó a tocar la puerta de la iglesia, exigiendo que abrieran para protegernos a todos los que estábamos ahí. Y el sacerdote que estaba al frente ahí, como responsable de la iglesia, se negó. Y esta señora nos dijo, bueno, vamos a ver cómo salimos. Miren, ponte este rebozo. Me puse el rebozo. Tómense de mis manos y vamos a pasar entre los soldados diciendo que yo tengo hijos pequeños y que tienen hambre y que voy a buscar leche. Vamos a ver si nos dejan pasar. Y en ese momento, siguiendo el ejército y siendo la Plaza de las Tres Culturas era un caos. No había una formación militar, no había, es decir, había gente que arrastraba cadáveres, había charcos, había gritos por todas partes, había ayes de dolor, pero también gritos de los soldados, había maldiciones, era caótico. Y entonces pudimos pasar. Me fui caminando hacia el jardín de Tlatelolco. Me fui por ahí. Crucé a un pelotón de soldados. Iba yo todo ensangrentado, todavía de aquí, del muchacho que cayó aquí conmigo. Cayó aquí y yo me fui caminando, los crucé, no me dispararon. No sé, que me vieron, pues va herido, se va a morir allá adelante, no sé, algo así. Yo me fui caminando. Y nosotros hicimos también a intentar retirarnos, recorriendo el muro norte y la parte oriental del templo, y ahí nos detuvieron con disparos de ametralladora por encima de las cabezas, ¿no? Y bueno, cuando ya estás parado y empiezas a ver, entonces hay cuerpos en distintas partes, ¿no? Me tocó esa cosa sanguinaria. Yo estuve en el área de donde caen muchos en la plaza. Estuve en el área donde más número de personas cayeron heridos o muertos, y estuve en el área donde más tarde me toca en esa área donde más tarde presenciamos cómo toman a los heridos y los lanzan a los camiones. Gritábamos, éramos temerarios, con mucho miedo, pero sí gritábamos que no hicieran eso. Nos colocaron contra paredes y nos hicieron quitarnos los cinturones. En mi caso y en los de la fila donde yo estaba, no nos quitaron la ropa, sino solo los cinturones y eventualmente los zapatos, no a todos los zapatos, pero los cinturones sí, y alguna chamarra o saco también nos la quitaban para dejarnos solo en camisa o playera. Cuando se aterriza la idea del diálogo, ahí surgen muchas discrepancias, ¿no? Porque diálogo puede ser simplemente cambiar de teatro, cambiar de escenario y pasar, digamos, de las manifestaciones en la calle, ¿no? De la manifestación pública en la calle, a un foro público donde se da
le llaman diálogo, pero en realidad es la continuación de la lucha en un foro, suponiendo que ese diálogo, es decir, que esa tremenda confrontación, que esa discusión va a provocar suficientes chispas como para que, usando la metáfora marxista, se incendie la pradera. Para poder dialogar con una autoridad, número uno, tienes que llevar la idea de que en algo vas a ceder y que no es la parte mala y la parte buena, sino que vas a oír qué te propone y vas a ver en qué cedes y en qué no. Y eso no lo puedes hacer ante un auditorio repleto que te va a estar chiflando cada que digas, bueno, eso me parece razonable. Tranza, traidor. No puede ser. Pero había también la idea de que el diálogo tiene que significar negociación, pactos, sesiones, ¿no? Es decir, que las diferentes partes aceptan, desde luego, la existencia de la otra, aceptan que no la quieren liquidar y aceptan negociar. Y esa es la parte que no funcionó. Esa es la dimensión que al no ser plenamente aceptada nos llevó a la catástrofe y a la confrontación. Lo que para mí fue un error del Comité de Lucha, fue tratar de presionar al gobierno en el momento que íbamos a iniciar pláticas, y ellos querían hacer una manifestación de Tlatelolco al Politécnico, donde estaba ocupado por el ejército, y eso era una provocación terrible. Y lo que me parece tremendo también, tremendo, fue la respuesta violenta, muy violenta, del gobierno con la fracción del ejército que haya intervenido. Esa es la parte dramática del 2 de octubre. ¿Quiénes eran los comisionados del gobierno? Nunca se les preguntó ni quién los mandaba, ni qué carácter legal tenían, ni a qué podían llegar, ni nada. Eran los correveidiles chismosos del gobierno que iban ahí a acercarse y nadie les preguntó nada, ¿verdad? Ni tenían eso. ¿A quiénes respondían? Eran empleados de cuarta, los dos. Fue un acto de histrionismo, de ridículo, patético. No había ninguna seriedad. Lo que querían era enviar. Forma es fondo, decía don Jesús Reyes Heroles. Entonces ellos querían cubrir formalmente el expediente, y tiene razón don Jesús, querían cubrir el expediente de que estaban negociando antes de que se diera el acto de la represión. No, es decir, pensar en la negociación en el caso de La Vega es pensar que en ese momento era concebible que hubiera instancias medias. No, había la esperanza de que Díaz Ordaz se olvidara de que era el presidente a la manera antigua. Y no era una esperanza muy concreta, ¿eh? Entonces Echeverría es el que convence a Díaz Ordaz de cambiar la táctica, de aparentar que buscan el diálogo, un diálogo que siempre están posponiendo y que finalmente prácticamente no se llegó a hacer, en lo que preparan una operación terrible para desarticular y desmantelar absolutamente el movimiento estudiantil, que fue la creación del Batallón Olimpia en agosto precisamente, que ya el grupo ya estaba formado por el Departamento del Distrito Federal. Entonces lo utilizan este grupo porril, lo preparan debidamente y lo tienen listo para poder infiltrarlo entre los estudiantes para llevar a cabo la masacre cuando más les convenga. Pues la única manera de calificar esto es como un acto adicional de preparación de la masacre, de traición. Digamos, me parece que se puede escribir una historia que se llame de Chinameca a Tlatelolco, ¿verdad? Y de Tlatelolco a Las Cañadas, porque es la misma técnica de estar ofreciendo una solución política, un acercamiento, y en el momento en el que los inconformes, los disidentes están en una situación de descuido, actuar con toda la fuerza y con violencia, con engaños, con traición, con
como hicieron en Tlatelolco, bajo acechanza, ¿no? Con soldados disfrazados de civiles, etcétera. Es un acto de un abuso completo, extremo, brutal, ¿no? El 2 de octubre no fue más que una respuesta burda del Estado, que no supo responder políticamente un problema político con una falsa concepción de autoridad, ¿no? Y yo creo también, ahora a distancia, que había pleitos internos dentro del Estado, ¿no? Porque realmente se dispararon entre soldados de tropa y los componentes del batallón Olimpia, y agarraron a la gente en fuego cruzado, ¿no? Nosotros no traíamos ahí ni gises, pues. Alguien metió mano negra. Es decir, yo por eso sospecho tanto de Echeverría, más que de Díaz Ordaz. Si Díaz Ordaz planea esta operación, el secretario de la Defensa sabe que va a haber militares vestidos de civil que van a estar en donde habríamos estado nosotros, porque ya estaremos detenidos, y no les disparan. Tienen el parte, los mandos del ejército regular, diciendo, va a haber, cuidado, no vayamos a matar compañeros. No hubo eso, no lo supieron, estaban convencidos de que éramos nosotros. Un día, el día 1 de octubre, nosotros no nos sacaban a hacer fajina, o sea, a limpiar el patio, a barrer, no. Me separan de todos mis demás compañeros y a las 6 de la mañana, me sacan a hacer fajina a mí. Y estaba yo haciendo fajina y me llegan unos guardias del penal, ¿no? Me dicen, ahora sí te cargo. Pues yo qué onda, no vente. Y me llevaron a la celda donde me habían aislado la noche anterior y estaba escrito con carbón y con falta de ortografía: chingue a su madre y a Ordaz, su padre cabeza de vaca. Ganas no me faltaban de hacerlo, pero no lo había escrito yo, entonces no tenía ni con qué escribirlo, pues. Y entonces querían que lo limpiara, no lo voy a limpiar, yo no lo hice. Y me agarraron, yo tenía pelo, no crean que siempre estaba así, tuve pelo en un tiempo. Me agarraron y empezaron a restregar contra aquello, ¿no? Contra el letrero, y ahí me dejaron, me encerraron. Y eran las 10:30 de la noche, cuando yo, estando ya en manos de un juez, ya nadie me podía tocar supuestamente, porque ya estaba yo en manos, ya había rendido mi declaración, ya estaba en manos del juez. Llegan las gentes del Estado Mayor Presidencial y me dicen, ahora sí, te cargo. Y a las 10 de la noche me sacan y me llevan y me entregan a los militares en el campo militar número 1. Y ahí me encapuchan y me encueran y me encapuchan, ¿no? Y paso toda la noche bajo tortura en el campo militar. Pues ya sabes, la presión psicológica, el impacto normal, ¿no? Que te encapuchaban, que te sacaban y te decían, te vas a fusilar, y no sabes si era de mentira, si es verdad. Llega un momento que perdías inclusive toda esa visión, ¿no? Y de repente escuchabas por allá un tiro y llegaba un cabrón y te decía, no vas a decir nada, pero ya le dieron en la madre a cabeza de vaca, ¿no? Cosas por el estilo, y apunte y fuego y ya, vámonos, ¿no? No, pues nos hicieron talco, ¿no? A mí en especial me torturaron, me agarraron de... Yo supongo que estudiaron muy bien las circunstancias, ¿no? Y seleccionaron a las personas, ¿no? Yo era un más vulnerable, ¿no? Por mi edad, por todo. Total que me dieron duro hasta que me hicieron confesar cosas que no quería decir. Sobre todo la ubicación de Marcelino Perelló. Me hicieron decir... yo no sabía dónde estaba Marcelino, pero sí conocía una dirección que él, a la que él acudía, ¿no? Y yo la di
a base de golpes me sacaron eso. Por muchos años me afectó, esa confesión me destruyó prácticamente, ¿no? Me hizo sentir culpable por muchos años y me hizo pensar incluso en el suicidio. En el campo militar, por ejemplo, en contraste, era una cosa muy reiterada, era intentar reconstruir quiénes estaban en el tercer piso, porque yo estaba seguro que a todos del tercer piso los habían matado, a todos. Entonces, ¿quién estaba en el tercer piso? Pues fulano y fulano y fulano y fulano y tal, y de nuevo, ¿y quién estaría? ¿Y dónde está Perengano? ¿Y qué pasó con ese tipo de preocupaciones, ¿no? Eso es. Tenían planeado detenernos, ya estaba prevista la operación del Batallón Olimpia, que fueran de civil y con un guante blanco, rodearan el Chihuahua porque sabían que ahí era donde íbamos a estar con el equipo de sonido. Eso estaba previsto, nos iban a detener. El ejército iba a rodear Tlatelolco para filtrar, detener a todo el mundo e ir filtrando. A ver, tú vete, tú se me hace que eres uno de los revoltosos, tú te quedas, etcétera. Para eso iba a acercar el ejército. Estoy convencido de que no fue planeado como una masacre y que se dio por errores en la logística militar. A mí, en mi interrogatorio en el campo militar, cuando comencé a decir esto, eran dos militares, yo no sé de grados y de cosas, pero traían una franja, era verde y una franja roja muy ancha. Un uniforme muy bonito, muy elegante. Y me metieron a un cuarto oscuro, dije, pues ya, aquí la madriza va a hacer, a ver, cuenta qué pasó. Y comencé a decir exactamente esto, y lo primero que noté fue la mirada de uno al otro, sorprendido. Es que eran militares y bla bla, y gritaban batallón. ¿Cómo gritaban? Batallón Olimpia, no disparen. ¿Pero por qué gritaban? Pues yo creo que porque no traían otra forma de comunicarse, un walkie-talkie. Miradas. Entonces empezaron a hacer algo muy raro, que tardé años en entender. Me siguieron preguntando sobre eso mientras los dos hacían esto. ¿Y por qué? ¿Quién sabe qué? A ver, con su mano. ¿Y por qué dices que se llamaba Olimpia? ¿Por qué dices que se llamaba Olimpia? Me estaban golpeando para el que oía afuera. No me pusieron un solo golpe, ni uno. Eran militares y afuera había policías judiciales, había militares de otros y había policías de todo tipo y gente pues ahora sí que comisarios políticos que estaban encargados, como el que cuando ya me sacaron, curiosamente sin estar bañado en sangre, luego de tanto golpe, comisarios políticos como el que estaba junto al agente del Ministerio Público, que cuando dije todo esto ya para que lo escribieran, decía, eso no se escribe. Estos dos militares, los golpes, te hacían la pregunta y esto y lo otro. Cuando ya dije todo esto que acabo de contar, me dijeron, mira, pero así, mira, vas a salir ahorita
y vas a decir al Ministerio Público todo esto exactamente como nos lo acabas de contar. No cambies nada. No, pues ¿por qué lo voy a cambiar? Así fue. Y salí yo muy tranquilo ya. Pues fue así y así. Eso no se escribe. Todavía, como a la tercera o cuarta, medio murmuré. Pues es mi declaración. Eso no se escribe, dijo el que estaba ahí. Nada más le faltaba el sombrero, así, la gabardina. Un comisario, por encima de los militares, porque ellos estaban allí y nunca se enfrentaron. Oye, no, a nosotros nos dijiste otra cosa, y sí se escribe. No se escribió, en mi declaración no está. Está en las de los heridos del Batallón Olimpia, que no los vigiló nadie.